Están contentos en esta tarde, hermanos. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más estar aquí delante de su divina presencia, hermanos. Me llamaba mucho la atención, hermanos, de una escritura que leí entre semana, hermanos, que dice que el Señor entró a casa de uno de los que eran de Sanedrín, hermanos, entró por ahí con Simón. Y entró, pero dice que entró y Simón no le ofreció nada, hermanos. Pero no, dice que entró una mujer. Desde que llegó, hermanos, dice que se echó a sus pies y no cesaba de sacarle, de lavarle los pies con sus lágrimas, hermanos. ¿Cuántos en esta tarde traen dispuesto su corazón para llorar y para lavarle los pies al Señor, para escuchar al Señor, hermanos? Hoy en este día es el propósito de Dios, de darse a conocer a sus siervos, darse a conocer a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos que no necesitamos cosas? Estamos como Simón. Él entró al Señor y no le ofreció nada. Hoy mi pregunta, yo digo, ¿qué le ofrecemos ahorita en este momento al Señor? El Señor demanda algo de nosotros y es la atención que le pongamos, hermanos. Él decide si toman la posición de Simón o toman la posición de la mujer que con sus lágrimas secaba los pies de Dios y los enjuagaba, hermanos, porque ella estaba muy agradecida con Dios, tenía mucho agradecimiento con Dios, y eso es lo que nos hace a nosotros tener el contacto con Dios. ¿Qué tanto estamos agradecidos con Dios? La pregunta, hágansela ustedes, hermanos. Me hago yo, ¿qué tanto estoy agradecido con Dios? ¿Cómo lo manifiesto, hermanos? La palabra de Dios dice que nosotros fuimos, desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para la alabanza y gloria de su gloria. Y si estamos aquí es con un propósito, para darle la honra y la gloria al Señor, hermanos. Por eso dice el Señor que Él busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por ahí dice la palabra que el espíritu del hombre se entiende con el espíritu, pero dice que el espíritu de Dios se entiende con el espíritu de Dios y es el que escudriña todas las cosas. Hoy vamos a entrar en las escrituras, hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, hermanos. Quiero que por favor lo busquen ahí. 1 Corintios capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Yo que lo busquen, hermano, y cuando lo hayan encontrado, se ponen de pie, hermanos. El que no, hermanos, lo esperamos para que lo busque, hermanos, no tenemos prisa. El tiempo es del Señor, no es de nosotros en este momento. Gloria a Dios, aleluya. Es 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a esperar que nuestros hermanos lo hayan ahí por atrás. Ahí está mi hermano. Primera de Corintios capítulo 2. Alabe al Señor, hermano. Glorifica al Señor porque Él es digno de honra y gloria y alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Santo, santo, aleluya. Amén. Creo que ya por ahí nuestro hermano se ubicó, hermanos. Y vamos a entrar en la palabra de Dios, hermanos, para leer las Sagradas Escrituras y que en este día el Espíritu Santo hable por medio de sus siervos, a través de su boca, para el alimento que han de recibir sus hijos en este día, en esta noche, y también para todos los que nos están viendo por la transmisión, hermanos. Que Dios los bendiga y los guarde, y que la palabra no caiga en tierra que no sea productiva, que caiga en tierra fértil, hermanos, para que produzca aún hasta 100%, si es posible, hermanos. Vamos a leer pues por ahí, hermanos, no haciendo más tan extensos. Es 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre nosotros sino a Jesucristo crucificado, y estuve con vosotros en flaqueza, mucho temor y temblor. Ahí, hermanos, gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso, hermanos, que dice que el apóstol dice que no fue con palabras persuasivas, hermanos. Las palabras de nosotros, hermanos, que salgan de aquí tienen que tener un fundamento, y ese fundamento es predicar a Cristo crucificado, hermanos. Porque si la predicación de nosotros no es el Cristo crucificado, pueden tomar su asiento, hermanos. Si la predicación de nosotros, hermanos, no es el Cristo crucificado, yo creo que no tiene ningún sentido de estar aquí, hermanos. Porque vemos cómo en los antepasados, hermanos, los del Sanedrín, cómo querían encubrir que Dios había resucitado, que pagaron a los soldados para que dijeran que el cuerpo del Señor había sido cambiado, se lo habían robado. Pero gloria a Dios que el Señor, hermanos, había prometido a los discípulos que Él tenía que resucitar, que era necesario que muriera y al tercer día resucitase de los muertos. Y si Cristo, hermanos, no hubiera resucitado, nuestra predicación sería en vano. Sí, porque Cristo resucitó, hermanos. Por eso yo estoy aquí en este púlpito predicando, pero predicando a un Cristo resucitado, hermanos. Y ese Cristo resucitado ha nacido en cada uno de nosotros, hermanos. Y cada uno de nosotros es un testimonio vivo, hermanos. Cada uno de nosotros es un testimonio que damos ante el mundo, hermanos, de que Dios ha resucitado entre los muertos y que nuestra predicación no es vana. Porque dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra predicación sería vana. Vamos a seguir leyendo ahí más abajo lo que dice, hermanos. Dice: y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu de poder. Hermanos, dice que con la demostración de qué, hermanos, del Espíritu de qué, del hombre o de poder. Es de poder de Dios, hermanos. Pero ese poder de Dios, el enemigo se encarga de usurparlo, hermanos, para que nosotros permanezcamos callados y no alabemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano, y estemos ocupados en las cosas que al enemigo le conviene. ¿Para qué? Para que no exaltemos al Señor, que merece la grandeza, hermanos. Porque esta mujer, desde que entró a la casa de Simón, no cesaba de besarle los pies a Jesús y le enjuagaba con sus cabellos, hermanos. Porque ella sabía que el Señor era el Cristo, era el que le había perdonado, hermanos. Aquella mujer tenía mucho agradecimiento con el Señor, hermanos. ¿Cuánto agradecimiento nosotros lo tenemos con Él, hermanos? Tenemos que demostrarlo, hermanos. ¿Cómo? Cuando cantamos, cuando alabamos su nombre, cuando predicamos su evangelio, hermanos. Porque por ahí dice que no con palabras persuasivas. ¿No? ¿Qué quiere decir con palabras, hermanos? Que nosotros no tenemos que inventar nada. Nosotros no tenemos que decir nada. La palabra de Dios es explícita y habla, hermanos. ¿Sí? Dice que con un poder no de nosotros. Ustedes no están aquí porque yo estoy hablando fuerte, porque no, pónganle atención al mensaje que quiere decir. ¿Sí? Que el Espíritu de Dios escudriña lo de Dios, y el espíritu del hombre escudriña lo del hombre. El hombre con nuestro espíritu se entiende, pero lo de Dios con Dios se entiende, hermanos. Nosotros no entendemos al Señor, jamás podemos entenderlo. Por eso yo les digo que todo lo de Dios no se tiene que tratar físicamente, es espiritualmente. Pero ¿quién entiende solamente lo de Dios? El Espíritu de Dios, que escudriña hasta lo más profundo de Dios. ¿Sí? Y en esto conocemos que amamos a Dios, en que nos amamos los unos a los otros, hermanos. Dios es veraz, hermanos. Dios es explícito en tener compasión de cada uno de nosotros. Amén, amén. Y Él, su mayor deseo es que Él no se cansa de querer que haya más siervos que estemos aquí como nosotros.
siendo parte de un ministerio, no de un ministerio que tenga un poder de Él, no de un ministerio que tenga un poder para ganar cosas, no, un ministerio que tenga para ganar almas que son para una finalidad que tiene es la vida eterna, hermanos. La vida eterna, Dios la promete. Y esa vida eterna solamente se obtiene en Jesucristo. ¿Sí? Esa vida eterna. Y esa vida eterna nosotros estamos a punto de palpar, hermanos. Estamos palpándola con nuestras manos. ¿Por qué? Porque se sienten, hermanos, los calores que están ya por este mundo. Se sienten los calores, hermanos, aunque nosotros no queramos verlo. Pero se siente. Yo pienso el día de mañana que exista la vacuna, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Yo estoy en la decisión que no me voy a vacunar. Pero ¿qué va a pasar si dicen, Margarito, te tienes que vacunar y si no, vas a hacer una diferencia para la sociedad? ¿Qué voy a decir yo, hermanos? Yo he puesto mi confianza en Dios. He sembrado la confianza en Dios que no me voy a vacunar. Dice el Señor, no temas, porque yo estoy con vosotros hasta el fin. Hermanos, ¿qué será de nosotros, hermanos? Si nosotros empezamos a desplegar, a unirnos con el mundo, a participar de lo que ellos van a poner, si nosotros cedemos a la vacuna, al rato vendrá el número 666. Dirán, pues tengo que comer, me lo tengo que poner. Todos sabemos que el 666 es la marca de la bestia, hermanos. ¿Sí? Y con eso nosotros firmamos nuestra sentencia. ¿Para qué? Para ser siervos de Satanás. ¿Sí? Porque eso es algo que está en el sistema mundial apuntando, hermanos. Decía por ahí el hermano Juan Manuel, es necesario que hablemos del Apocalipsis. Y en el Apocalipsis viene el 666, hermanos. Pero hay que hablar primero de los ensayos que está haciendo el sistema mundial, hermanos. Los ensayos vienen duros, hermanos. Vienen duros. Yo he querido cerrar mis ojos. He querido no ver. Pero, hermanos, lamentablemente han quitado a Dios. El mundo ha dejado a un lado a Dios y ha puesto los reglamentos. Reglamentos que todos los vemos. Que el hombre se puede casar con el hombre, la mujer con la mujer. Que ya no es esto malo para los hombres, sino que es bueno a vistas de ellos, pero para Dios, hermanos, nosotros vemos que el hombre se está depravando, el hombre está tomando sus decisiones propias, pero nosotros debemos de permanecer firmes en que en la palabra, en lo que estamos leyendo, hermanos. Y para esto les voy a pedir que ahí en Efesios 2:20, hermanos, ahí voy a leer otra lectura, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre, Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a poner atención, hermanos, aquí en esta escritura, porque esta escritura nos afirma la posición en que nosotros estamos. Estamos hablando del Cristo crucificado y estamos hablando de que esa es la firmeza que nosotros tenemos, que resucitó, hermanos. Vamos a ir por ahí, es Efesios capítulo 2, verso 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, hermanos. Aquí está otra vez, hermanos. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Pero hoy no, parece que no. Ahora es el sistema mundial. Es el que tiene el mando. Para ellos a Jesucristo, hermanos, ya lo hicieron a un lado. Y no debemos de decirlo con miedo, hermanos. Debemos de decirlo con la autoridad que Dios nos da. Porque muchos por ahí, hermanos, vamos a desertar. Dice que va a haber, en los posteros tiempos, dice que habrá apostasía, hermanos. La apostasía es delegar de lo que Dios manda y someternos a lo que el gobierno dice, hermanos. Qué duro va a ser, hermanos, para muchos de nosotros, que está profetizado, no lo digo yo, que va a haber apostasía de muchos de nosotros. Ojalá que Dios, hermanos, por eso nos tiene aquí oyendo su palabra. Estas palabras, hermanos, nos afirman que hay un fundamento, principalmente que hay un Cristo que murió, y ese fundamento es el Cristo resucitado, hermanos, el cual el enemigo se encarga, hermanos, para mandar una frialdad hacia nosotros,
para mandar un desinterés hacia nosotros y que no tomemos en cuenta tanto esta palabra, hermanos. Que nos vayamos a casa y digan, no, pues ya el hermano dijo ahí lo que dijo y se me quedan unas palabras, no, hermanos. Debemos prepararnos y ver todo este contenido, porque este contenido, hermanos, es lo que nos va a mantener fuertes el día de mañana, hermanos. ¿Sí? El día de mañana exige una preparación, hermanos, una preparación del Hijo de Dios, bien fundamentado, bien arraigado en lo que es, ya lo dijimos, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Debemos tener esa confianza, hermanos, que si Dios con nosotros, no hay nadie que nos pueda hacer algo, hermanos. Pero en la carne, hermanos, sentimos el miedo, sentimos aquel temor, hermanos, de que el qué dirán, hermanos, qué va a pasar, hermanos. Yo desde que empezó la pandemia no usaba el cubrebocas, hermano. Lo uso cuando entro al Edmar, cuando me subo a la ruta, porque me miran con ojos de... Es el mismo sistema, hermano. Pero dice que el que confía en Dios tiene que tener plenamente la confianza en Dios de que Él respalda a sus hijos. ¿Sí? Por ahí me llama la atención mucho de un rey, del rey Ezequías, que él sembraba la confianza en Dios en el Antiguo Testamento, hermano. Dicen que iba el rey de Asiria y lo amenazaba. Lo amenazaba que él iba a hacer, él iba a cautivar a Jerusalén, hermanos, que él iba a tomar en posición y que él iba a destruir. Pero dicen que Ezequías, cuando él le mandaba los mensajes, él se metía al templo. ¿Y qué es lo que hacía Ezequías, hermanos? Se inclinaba allí de rodillas. ¿Para qué? Para agarrar confianza de Dios y no confianza de él. Entonces, hermanos, cuando alguno de sus compañeros ahí le empieza a meter en la cabeza, mira, que mándale tributo al rey para que no nos destruya. Por ahí se le ocurre al rey Ezequías mandarle un dinero para que no les hiciera nada. Y el rey no lo cumplió, hermanos. Dijo, va a ser destruida esa ciudad. Entonces Ezequías le pudo haber hecho eso y fue otra vez y se metió y rasgó sus vestidos, dice, hermanos, que se rasgó, porque lo que hizo él no estaba bien, porque no puso la confianza en quien dijo, sino que se creyó de uno que lo aconsejó. ¿Y qué hace el Señor? Cuando él está orando, dice que le mandó al profeta Isaías y que le dijo, dile que no tema al rey de Asiria. El rey de Asiria ha blasfemado contra mí y ha hecho cosas terribles que me han enojado. Dicen que cuando el rey de Asiria, hermanos, vino y venía con todo ese ejército, en una pura noche, el ángel de Dios mató 185,000 del ejército de Asiria, hermanos. ¿Por qué? Porque Ezequías puso su confianza en Dios, hermanos. Y cuando nosotros ponemos la confianza en ese Dios, Él nos dará la victoria, hermanos. Él nos dará la victoria. Tenemos muchas necesidades, hay mucha enfermedad, hermanos, entre nosotros. Hay mucha enfermedad. Pero la más terrible enfermedad, hermanos, es el pecado, hermanos. Sí, esa terrible enfermedad es el pecado. Y esa enfermedad nosotros no la pudimos quitar, hermanos. Solamente cuando venimos a las aguas del bautismo fue cuando esa enfermedad, hermanos, esa lepra desapareció, hermanos. Por eso tenemos que estar agradecidos, hermanos. Y así, hermanos, como dice la palabra de Dios, que estemos, hermanos, sujetos al Espíritu de Dios, ¿sí? Un espíritu que nos prepara para no ser vencidos del mundo, para no ser vencidos de aquí cuando salimos para allá, hermanos. Aquí la batalla está livianita, aquí nadie puede decir nada. Aquí todos estamos, si el hermano dice una cosa, yo lo oigo. Allá, hermanos, afuera está la batalla. Allá está la mera batalla que tú tienes como cristiano. Allá. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos? Allá es donde está la verdadera batalla del cristiano. Aquí no, hermano, aquí todos estamos diciendo aleluya, gloria a Dios. Pero allá llegan las pruebas, llegan las luchas, llega el desaliento, llega la duda, hermanos, también. La duda. ¿Por qué? Porque por allí el enemigo
Dice que ese no descansa ni un minuto ni un segundo, ese anda las 24 horas, anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. ¿Sí? Y si nosotros no nos preparamos, ¿cómo? Con esta palabra nos vamos a preparar, ¿sí? ¿Cómo? Con esta palabra. Cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios pues es la voz de Dios, ¿sí? Es la que nos habla, es la que nos previene, ¿sí? Cuando nosotros venimos aquí y predicamos, no predicamos porque se nos ocurrió predicar lo que iba a hacer, no, es porque Dios necesita esto que se está predicando, que su pueblo lo entienda y lo sepa, que no son palabras mías, que no son palabras que a mí se me ocurrieron, sino es palabra de Dios que Él demanda que se diga, y quien la quiera tomar en serio la puede tomar, quien quiera tomar el interés lo puede tomar. Es una decisión de cada uno de nosotros, hermanos, de que estemos prestos con el corazón, el espíritu y alma y cuerpo a Dios, sirviéndoles todos en un mismo sentir, y que estemos todos en un mismo hablar, y que no sea con palabras de nosotros fingidas, con palabras que persuaden, hermano, sino que sea la palabra de Dios la que habla en nuestros corazones, hermanos. Que no se nos olvide que un día Dios murió por nosotros, hermanos. No se nos olvide. No se nos olvide que un día Él murió por nosotros y que dio su vida, y que Él tiene un día una esperanza de que nosotros estrechemos sus manos, hermanos, de que nosotros nos podamos ver allá con el apóstol Pablo, con el apóstol Juan, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él prometió, la vida eterna. Cuando nosotros acabamos aquí nuestros días, ahorita en esta época el que se va muriendo pues se va yendo, hermanos, ahí nos espera, pero los que vamos a quedar aquí, si somos transformados, los iremos a ver allá, hermanos, con Cristo. Allá será nuestra reunión, donde en el aire, para ser trasladados ¿a dónde, hermanos? A los cielos, primero, segundo y hasta el tercero, donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, esperando la consumación del Evangelio, que ha de acabarse un día, hermanos. Un día se ha de acabar esto. Un día habrá comezón para que esto se lea. Ya no se va a leer, hermanos. Ya no va a haber quien lea, ya no va a haber quien, porque el enemigo se va a encargar que esto desaparezca, hermanos. Y entonces dice que ahí sí será el lloro y el crujir de dientes, porque quedará en la oportunidad, pero ya no la va a haber. Por eso hoy en día, hermano, que tú vienes aquí, que yo vengo aquí, atesoremos lo que la palabra de Dios dice. No me pongas atención a mí, pon atención a la palabra de Dios, porque no es con mi espíritu humano, es con el poder de Dios, con el poder de Dios que te transforma, ¿sí? Que quiere transformarte, ¿qué? ¿A la imagen de quién? ¿Mía? No, de Dios, a la imagen de Dios. ¿El Dios qué? El Dios invisible, ¿sí? Al cual nosotros damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, hermanos. Gloria a Dios por su palabra que nos tiene aquí, hermanos, gozándonos, hermanos, porque dice que todo aquel que está en Dios debe de deleitarse, hermanos. Debe de deleitarse. Yo me acuerdo cuando yo jugaba, hermanos, en el fútbol, hermanos, yo me deleitaba, hermanos, sentía un gusto. Sentía un gusto, me iba al juego una hora antes para ver los otros partidos que estaban, hermanos. Yo ya estaba deseando ahí meterme a jugar, hermanos. Así también quisiera yo que así fuera, pero no puedo, hermanos. Quisiera estar aquí antes, no puedo, hermanos. Siempre llego tarde, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras que no nos sometamos al Espíritu, hermanos, no vamos a poder vencer. Amén. No vamos a poder vencer. Mientras que el Espíritu de Dios no se mezcle con el de nosotros, siempre vamos a andar a una y un pedazo, hermanos. Pero gloria a Dios porque Él nos da un entendimiento y nos da ilustraciones, hermanos, en las cuales, hermanos, ya se nos ha dicho lo que hizo esa mujer, lo que hizo este hombre que entró y ni siquiera un vaso de agua le ofreció al Señor. Hoy yo te digo, hermano, que le ofrezcas al Señor todo lo que traigas. Dale todo lo que traigas, derrámalo a sus pies, hermanos. Despójate de todo, hermanos, y ríndete a Él. Ora sin miedo de que te vean. Habla con Dios sin miedo de que te vean, hermanos. Porque el enemigo es audaz, ese le pone uno a un broche en la boca para que no hable, hermanos. Que no suceda eso con nosotros. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque cada uno de nosotros, hermanos,
se encuentra aquí con un propósito, y es de venir y alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también, hermanos, al recibir una bendición de parte de Él. ¿O quién no quiere una bendición en esta noche de Dios, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Pues yo les invito, hermanos, a que la recibamos. Voy a dejar este lugar, hermano, ya no quiero ser tan extenso, y quiero para que entiendan bien lo que la palabra, y que entendamos, porque esta palabra primeramente nos habla a nosotros, hermanos, y luego ustedes, los que están ahí. Debe de ser así, hermanos, que primero nos hable a nosotros la palabra, y luego a ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejar este orden a dirección del Espíritu Santo y al hermano que corresponde, hermano. Hermano Nelson, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alábale, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Es cierto, hermano, esta palabra. Y muy clara, hermano. Clara de entender, la verdad. Pero es cierto, hermano, se requiere entendimiento, hermano. Lo que habló el hermano está claro, ¿verdad? Pero yo estoy analizando, hermano, y le vamos a quitar o agarrar unos minutos, hermano, para reforzar la palabra de Dios. Es clara lo que el hermano dice. Pero mire, hermano, si usted así en su Biblia donde tiene 1 Corintios 2, 1 al 5, 3, 1 al 4 y 4, 1 al 5, hay 3 puntos importantes, hermano, que habló Pablo. Y me gustaría darle lectura rapidito, hermano, darle uno. Él habló de lo que Pablo decía, cómo comportarnos. Ahorita vamos a ver cómo Pablo hablaba, que le habló como a niños. Pero vamos a ir hablando, hermano. Habló de la vacuna, hermano. ¿Verdad que es cierto que hay muchos hermanos que ya están vacunados? Y puede haber personas que dicen, hermano, ya el que se vacunó está condenado. Hermano, esto es un ensayo por el orden mundial. Pero ahorita les voy a mostrar un versículo de la Biblia. Y Daniel dijo, el que lea, entiende. Y ahí está la clave. El que lee, sabe. Y el que tenga oído para oír, que oír. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que todos estos ensayos van a pasar, hermano. Pero ahí en ese versículo de Apocalipsis 3, ahorita lo vamos a ver, se va a dar cuenta lo que la Biblia dice y qué es lo que te debes cuidar. Cuídate de la mano derecha y cuídate de tu frente. Si te marcas ahí, es otra canción. Pero si de ahí le ponen acá, le ponen otro, usted no se preocupe, hermano. Yo no me he vacunado porque no lo necesito. Pero otros están trabajando, hermano, y tienen que vacunarse, o dónde van a trabajar. Claro que Dios suple, hermano. Eso es real, es verídico. No te deja vacunar, Dios te ayuda, pero si estás trabajando y tenías que vacunarte, hermano, pero no te dejes marcar la frente, ni tu mano derecha. Porque entonces sí, cuando lo marques, tú firmaste tu sentencia. Amén. Ahí sí. Pero si ahorita llegan, hermano, y agarran 5 o 10 de esos ministeriales que andan y te obligan a vacunar, ¿te van a vacunar? Yo solamente le diría que el Señor te reprende y que lo que venga para mí, cómetelo tú. Pero vacúname, porque puedo hacer más con 5, ¿verdad? Pero aquí, ya que quieran mi mano derecha o mi frente, primero mátenme. Y dijo uno que era dentista, dijo, yo agarré un bate, que si me van a vacunar, primero mato uno, dice. Pero no me dejo que me vacunen. Pero eso, hermano, no es escándalo. Hay gente, pastores, esto es ensayo, esta vacuna del COVID, todo eso no te lleva a una condenación. Ya vas participando en los ensayos del orden mundial. Pero lo bueno es lo que dice Apocalipsis 13, ahorita vamos a ver, se lo voy a dar la cita. Y dice que va a ser en la mano derecha o en la frente. Y usted se deja marcar en esa parte, hermano, entonces usted ya lo va a hacer con conocimiento bíblico. Ahí ya no se puede decir, es que, hermano, yo no quería, usted lo quiso así, así es, hermano. Pero esto me llamó la atención mucho ahorita en lo que estamos viendo, hermano. No se cohiba, no se sienta, porque yo, hermano, ya vacuné esto, es basura, hermano. Se vacunó porque así lo dice el mundo. Claro que no te lo tienes que meter tan a pecho a decir, es que si yo no me vacuno, no muero. Hermano, gente está muriendo de la vacuna. Con la misma vacuna han muerto. Y no que para proteger. No es cierto, hermano, esto es mentira. Después de estas señales que nos van a decir, tengamos cuidado, hermano, porque sí es bíblico. Ahí sí es bíblico, hermano. Amén, hermano. Y si yo vengo a distorsionar, pues allá está Dios que me está mirando también. 1 Corintios 2. Fíjense lo que dice al inicio, hermano, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermano, dice, cuando fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no haber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Eso es lo importante, hermano, los ojos en el autor y consumador. Y este crucificado, así nada más vamos al 3, hermano, rapidito. 3 dice colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Sí estamos, hermano? 1 Corintios 2, vamos al 3. Ahora el capítulo 3, nos brincamos rapidito. De manera que yo, hermano, dice, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué a niños en Cristo? Dice el 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3. Porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, distinciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hace una pregunta, ¿verdad? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Le digo, tienen pleito, tienen celo, pero desde un principio en el 2 dice proclamando a Cristo crucificado. Y el capítulo 3 dice colaboradores de Cristo. Llega Pablo y empieza a predicar, pero si viendo cómo andaban, dijo, yo le voy a hablar como carnal, pero le voy a explicar lo que es verdad, ¿verdad? Amén. Porque habiendo celo, dice, distinciones, gritos, pleitos, todavía no son, dijo. Pero ahora sigue diciendo el 4, hermano. Ahí nos vamos rapidito. Ya en el 4 dice el misterio de quién. De los apóstoles. 1 dice, 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de quién. De Cristo y administradores de los misterios de quién. De Dios. Primero con quién. Con Cristo, para que Él nos lleve a Dios. Sigue diciendo. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Bien. Ahí está la clave, hermano. Primero tenemos que hablar. A veces, ciertamente la Biblia dice una palabra y nosotros a veces mezclamos o unimos con otros versículos que son recio, hermano, hablan fuerte y puede doler la palabra. Pero Pablo decía que si yo no le puedo oír hablar como a carnales, aunque se enojen o hagan, y yo le tengo que hablar. Pero en el 4 dice, se requieren que sean hallados fieles, limpios, puros, sin mancha. ¿Y dice la palabra? Efesios 5:27 dice que por mi iglesia limpia, hermano. Bendito sea Dios. Amén. Cuando alguien le dice, por eso nuestro Señor Jesucristo le dice en Mateo 7:6, dice, no deis los santos a los perros. Y suena esa palabra, ¿cómo? No deis los santos a los perros, dice. Ni de vuestras perlas a los cerdos. No sean que se vuelvan para atrás, dice, y las pisoteen y las despedacen. Amén. Y cuando alguien le dice, oye, pues nos llamó perro, pero un perro, hermano, es el que se come, vamos a llamar el pecado, el que se come la inmundicia. Por eso esa palabra llega a personas. Pero hermano, yo me agarro del niñito que dice, pero ya no lo voy a hacer. Entonces, hermano, vamos a dejarlo de hacerlo. A todo al que llamen perro, al que llamen cerdo, es porque él se harta el pecado, se come la inmundicia. Pero hermano, el que no se come el pecado, por eso dijo Pablo, si entre ustedes se llaman, dice, pero hay distinción, hay pleito, hay celo. En un cristiano, hermano, ya no debe haber celo. Claro, hermano, si todavía está en proceso, va creciendo, es lógico. Pero ya para un cristiano que tiene años, hermano, y todavía hay celo, todavía hay pleito, hay contienda en su hogar, y tiene años, bien dijo Pablo, ¿verdad, hermano? Cuando dijo, ya ustedes deberían ser maestros y todavía necesitan lechita. Amén. Y ya deberían ser maestros, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, no nos ofendamos. Aquí está claro, dice el 4, ahora es necesario hallarlos bien delante de Dios. Hermano, cuando lleguemos a ese conocimiento perfecto, bendito sea Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque entonces nos vamos dando cuenta que hay un proceso. Empieza proclamando el nombre de Cristo crucificado,
luego colaboradores de Dios, y luego el misterio de los apóstoles. ¿Cuáles eran? Así pues, dice, tengamos los hombres por servidores de Cristo, ¿verdad? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y que seamos hallados fieles. Ayer fuimos con unos hermanos, escuchamos una palabra, hermano. Habla la palabra. Es cierto, hermano, es cierto, hermano. Aquí se trata de que cambien, de que en verdad nos amemos con un amor, amén, puro, hermano, limpio. Y de hipocresía, hermano, está bien. No vamos a cambiar, seguiremos siendo los mismos. Esos niños tremendos que todavía hay celo, pero le llamo, ¿por qué? Porque no hay cambio en su vida. Pero bienaventurado aquel que dice nombre. Yo lo que quiero es salir de donde estoy. Yo quiero paz, quiero aquella paz que sobrepasa, hermano, todo el entendimiento. La paz que da el mundo es pasajera. Mientras hay dinero, viven 2, 3. Y cuando se acaba ya no encuentran ni la puerta. Pero la paz que Dios da, aunque no tengas nada, hermano, tu corazón rebota de dinero. No importa, porque el dinero, a veces decimos que teniendo dinero, yo no necesito a Dios. ¿Quién quiere, hermano? Para los enfermos de cáncer ni su dinero recibe. Amén. Predestinado al infierno. Póngase de pie, hermano, así le vamos a llegar. Bendito sea Dios, hermano, pero ese es lo más importante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y de los demás, hermanos, pues maduremos, vamos madurando en el nombre de Cristo y aprendiendo. ¿Saben que no les enseñé el versículo de Apocalipsis? ¿Lo quieren ver, hermano? Ahí rapidito, Apocalipsis 3, hermano. Nada más le damos lectura. Y eso me gusta lo que dijo Daniel. El que lee, entienda. Es cierto, como dice mi hermano Juan, vamos a predicarle lo que es el Apocalipsis, hermano. Ahí están puntos clave, hermano. Puntos clave porque es bíblico. Y a veces podemos hablar y decir muchas cosas. Apocalipsis 13, hermano. Lo vamos a leer del 15 al 18. Y ya usted en casa, pues si lo marca, hermano, léalo todo, hermano. Le va a servir de ayuda, como le dijo María la primera de Corintios. Apocalipsis 13, 15. Ahí desde el principio le va a hablar de todo lo que va a acontecer en estos tiempos, de los tiempos postreros o venideros, ¿verdad? ¿Lo tenemos, hermano? Apocalipsis 13, 15 dice en el nombre de Jesús. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. ¿En dónde, hermano? La mano. En la mano izquierda, derecha, ¿verdad? O en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, el número de la bestia, pues el número del hombre, su número es 666. ¿En dónde dice que van a encontrar la marca? En la mano derecha. En la frente. Si usted se deja marcar, hermano, lo quiere hacer, no hay problema, hermano. Pero ella firmó su sentencia de muerte. Si le vacunaron, le pusieron que se ha detectado COVID, tiene su trabajo, hermano. Yo no lo quiero decir, hermano, usted siente que va a pasar. Yo no sé, hermano, pero usted y yo, dígale, Señor, yo lo hago porque tiene que. Pero en esto que está escrito aquí, que será en la frente o en la mano derecha, y usted lo hace, ya lo va a hacer con conocimiento. Y si la Biblia lo dice y lo desobedece, ¿quién soy yo para dar plazo y que usted lo haga? Hágalo. Gloria a Dios. Ahora sí, hermano, vamos a. No sé si entonamos una alabanza y vamos a dar gracias por esta palabra, hermano. Gracias, hermano Margarito, porque Dios ama, ¿verdad? Dios revela y Dios pone la palabra. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito es Dios. Vamos a dar gracias por esta palabra y Dios bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos presentes. Amén. Amén. Ver que cada día vengan hermanos. Mi corazón rebota de gusto, hermano. Verlos vivos y que llegan visita y que el próximo domingo hagamos más, si el Señor lo permite. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y a dar gracias al Padre. Bendito Dios.